Buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Las mejores prácticas en compliance, privacidad de datos y lavado de activos para las empresas de seguros en Latinoamérica. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Mariela Pozo y en esta ocasión yo seré su moderadora. A continuación les vamos a presentar algunas de las sugerencias que les hacemos con el fin de garantizar la calidad del webinar. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a los panelistas, por favor utilice la opción de preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, por favor utilice el chat. Les recordamos también que este y todos nuestros eventos, webinars, son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedesec.es. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.fedesec.org para más información de nuestros eventos y todas las actividades que realizamos. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. En esta oportunidad nos complace dar la más cordial bienvenida a varios ejecutivos de la reconocida firma Ernst & Young, quienes colaboran con FEDESEC permanentemente en diversos temas de interés para la industria aseguradora. En esta oportunidad recibimos a Johnny Bolívar Isturiz. Él es partner de Ernst & Young México, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, muy conocido por muchos de ustedes. También tenemos la presencia de Giovanni Niasimba, que es partner de Ernst & Young Ecuador. Y también tenemos la presencia de María Isabel Díaz, que es Senior Manager de Ernst & Young México. Y por supuesto nos acompaña también desde México Adriana Jiménez Sandoval, quien es Senior Manager de Ernst & Young México. Adriana es abogada, especialista en temas legales, en normativa, protección de datos y bueno, cuenta con más de 27 años de experiencia asesorando sobre todo al sector financiero, pero también colabora con nosotros para aportar dentro de la industria aseguradora. A todos nuestros expertos del día de hoy les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos que por favor enciendan sus cámaras, sus micrófonos y le doy la palabra a Johnny para que pueda iniciar el evento. Muchas gracias. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias, Mariela. En nombre de EY, queremos darle nuevamente la más cordial bienvenida a todo el sector asegurador en Ecuador. Para nosotros como EY es muy relevante tener este acercamiento con el mercado y siempre compartir las mejores prácticas. Trabajamos muy de la mano con FEDESEC, ACOSE, y la idea es siempre llevar temas que son relevantes en la industria, ¿no? Y en el caso que nos compete el día de hoy, vamos a hablar sobre las mejores prácticas en materia de protección de datos y lavado de activos, que en el contexto ecuatoriano se torna muy relevante dado las actualizaciones que ha habido en la legislación recientemente. Y recordar de que en México fue el primer país en Latinoamérica en adoptar Solvencia II, que es el nuevo marco de regulación europea que entró en vigencia en el año 2016, y México se alineó mucho a esos principios de Solvencia II aplicados en Europa, ¿no? Entonces, nuestro equipo, tanto Adriana, María y Giovanni, tienen amplia experiencia en el tema y atentos a sus preguntas. Así que, sin más preámbulo, nuevamente gracias y te cedo la palabra, Adriana, para que puedas compartir ya la presentación e iniciar. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Nuevamente, muchas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Y nuestra intención es ir platicando un poco cómo fue o cómo ha venido evolucionando todo este tema de la normatividad en materia de privacidad de datos. Y desde luego tendremos también toda la evolución que tuvo la regulación en el tema de lavado de activos, todo muy enfocado al tema asegurador. Eh, ¿Por qué? Porque en México la experiencia fue, la verdad, muy retadora, porque
no había mucha conciencia del tema de la protección de los datos y uno de los sectores que más toman datos de la clientela, desde luego, es el sector asegurador. Y por otro lado, el sector asegurador también en el tema del lavado de activos, de pronto tenía una regulación que se venía un poquito rezagando respecto de los otros competidores del sector financiero, y entonces también tuvo un salto importante en las últimas reformas normativas. Por eso es que lo ponemos aquí, por ser temas de interés, por ser temas que van a repercutir al sector, y queremos comentar cómo fue la experiencia. Comenzaremos un poquito con datos introductorios y algunos temas que resultan relevantes para el tema de datos personales, y desde luego en el tema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo vamos a dar esta parte de contexto, cómo se han hecho todos los temas de identificación y conocimiento del cliente, y un punto muy relevante que fue lo que vino a evolucionar el mercado en la parte de prevención del lavado de dinero en el mercado asegurador, es justo este nuevo enfoque basado en riesgo. A más riesgo, mayores medidas, pero ahorita lo comentaremos. Isabel nos hará favor de platicar en este tema. Ya nos conocen, nos acaban de presentar, y bueno, sin más preámbulo, empezaremos con el tema de datos personales. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge el tema de los datos personales? Pues primeramente porque aquí en México yo creo que no es la excepción. En muchos países empezamos a ver que los datos personales de las personas serán fácilmente vulnerados, incluso comercializados, no necesariamente de una manera lícita, obtenidos incluso a través de otras fuentes en donde no necesariamente se recababa el consentimiento del titular de datos. Y ante toda esta realidad, el regulador tuvo que reaccionar y establecer una regulación que le permitiera al dueño de la información poder establecer los límites y la forma, términos y condiciones en las que queríamos que estos datos fueran transmitidos. Así es como la protección de los datos personales es justamente lo que viene a responder a este derecho a la privacidad que tienen las personas, ya como un derecho humano. Incluso los tribunales en México ya lo han considerado como un derecho humano, y esto es bien relevante porque incluso las cortes empiezan a tomar decisiones tomando en consideración la tutela a este derecho fundamental. No era nada fácil el reto, porque ya estamos en temas de una vorágine tecnológica, y entonces la obtención de los datos, transmisión, transferencias, se hace todavía más fácil, pero no necesariamente ordenada y no necesariamente acorde a las autorizaciones de los titulares. Por lo tanto, surge aquí en México, y creo que así ha venido permeando en Ecuador mismo. Ya tienen una ley, ¿verdad?, que va a tutelar esta protección de datos personales en posesión de los particulares. Para el caso de México surge en julio de 2010, la de Ecuador es bastante más reciente. ¿Y qué propósito tienen? O sea, ¿qué se busca con estas regulaciones? Primero, uno, que la recolección de los datos sí se haga de una forma autorizada por el titular del dato, con información, o sea, que la decisión que toma el titular de los datos sea informada. Dos, que ofrezcan las seguridades en almacenamiento, y lo más importante, que el titular de los datos tenga derechos para poderle decir a ese particular hasta dónde quiere que conozca la información, si requiere cambios, si requiere correcciones o rectificaciones, o simplemente no quiere que siga teniendo sus datos. Cómo ha venido evolucionando la regulación no solo se emitió la ley, se emitió posteriormente aquí en México un reglamento, pero aquí en México también se publicaron unos lineamientos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos importantes es que los titulares de los datos, como ustedes, como nosotros, podamos saber para qué va a ser utilizada nuestra información, nuestros datos personales. Y entonces ahí es que se publican estos lineamientos de un aviso de privacidad, que todos los particulares que detenten datos, que obtengan datos, estarán obligados a publicar. Y entonces por eso surgen estos lineamientos. Es importante que tengamos en cuenta, y creo que esto permea exactamente igual en todas las latitudes, es la protección de los datos se rige por ciertos principios. ¿Y por qué los ponemos como relevantes? Porque antes no se reflexionaba en esto,
y los particulares que obtenían información de pronto no eran conscientes de por qué lo obtenían y cómo lo obtenían. Entonces, la regulación establece estos principios para que no perdamos de vista a dónde queremos llegar con esos datos, qué datos queremos obtener, cómo los queremos obtener y a quién se los queremos transmitir, ¿no? Esto es muy sensible en el caso de compañías aseguradoras, porque en el caso de compañías aseguradoras recabamos multiplicidad de datos. Desde los datos personales que no necesariamente no son sensibles, como podría ser datos generales, domicilios, alguna cosa más general. También tenemos datos que pueden ya convertirse en datos sensibles, como es el caso de la información particular y patrimonial del cliente asegurado o beneficiario de seguro. Pero también vamos a tener acceso a información sensible cuando tenemos a lo mejor el ramo autorizado en gastos médicos, porque ahí vamos a saber incluso hasta su estado de salud. Entonces, toda esta información debemos de obtenerla, tutelarla, conservarla y transmitirla de acuerdo con estos principios. Primeramente es que el origen de la información sea lícito, que siempre nos hayan dado el consentimiento para la obtención de los datos, que la persona titular de los datos esté debidamente informada de qué va a pasar con su información, valga la expresión, con esos datos que nos van a dar, que se mantenga la integridad y la calidad de los datos. Y un punto muy relevante y que se vincula con el aviso de privacidad que comentaba es ¿para qué se va a divulgar la información? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué finalidad persigue aquella persona que obtiene nuestros datos para su utilización, ¿no? ¿Cómo los van a tratar? Y entonces aquí se vuelve bien relevante que podamos decirle a los particulares para qué vamos a usar su información. Puede ser para la aceptación de un seguro, para hacer alguna investigación, para compartirlo con algún tercero, pueden ser los mismos agentes de seguros. Todo eso tiene que estar previsto en el aviso de privacidad. Aquí en México y en algunas otras latitudes ya hemos visto actividades de inspección de la autoridad reguladora sobre la suficiencia en que está tutelada la información a través del aviso de privacidad. Y ya se han hecho comentarios, ya se han hecho observaciones, ya se han levantado multas por no cumplir de manera adecuada con las finalidades y por no darle a conocer al cliente las finalidades para las cuales se levanta su información. Desde luego, un principio relevante también es que esa información va a ser tutelada de una forma correcta, sin permitir el acceso a terceros, y quien obtiene la información tendrá una responsabilidad muy relevante en toda la cadena del tratamiento de la información. Bien, ¿cómo debemos de tratarla? Ya les platicaba yo hace un momento. ¿Cómo debemos de tratar la información? Pues dependerá de cómo se obtenga y para qué se vaya a utilizar. Y aquí seguramente les sonará familiar porque es muy común que la regulación se enfoque a la forma en la que se obtiene la información. No es lo mismo obtener la información cara a cara, face to face, como le llamamos, levantando formularios, obteniendo la información, a obtenerla vía telefónica o a obtenerla a través de formularios que se van requisitando en las páginas de internet, ya con el uso de todas estas tecnologías. Entonces, el aviso de privacidad debe de ser lo suficientemente comprensivo para incluir todo este tipo de formas, caminos, vehículos para obtener la información. Es muy común acceder a algún servicio de atención telefónica y que de pronto nos digan en la línea, si quiere conocer nuestro aviso de privacidad, por favor, marque la tecla 1 o la que sea. Obedece justo a esta regulación y creo que para allá vamos. Esto dependerá de cómo vaya madurando el esquema de protección de los datos personales para incluso irla endureciendo cada vez más. El aviso de privacidad normalmente aquí en México y en algunas otras latitudes se publica en su versión integral en las páginas de internet. ¿Por qué?
porque eso nos da más accesibilidad para poderlo mostrar y tener. Esto está muy acorde incluso a la regulación europea, ¿no? Va muy de la mano con la regulación europea en estos temas, porque un poco es tratar de lograr la estandarización y que todo el manejo de datos y que la protección de los datos sea un poco más homogénea en las diferentes latitudes. También manejamos el aviso de privacidad integral, pues cuando la obtención de los datos es cara a cara, porque normalmente se entrega incluso una hoja, se obtiene, se recaba la firma del titular de los datos, etcétera. Pero también tenemos su versión simplificada y su versión corta. La versión corta muchas veces se utiliza en estos sistemas de audio respuesta, en los sistemas en donde hay un agente telefónico que está obteniendo la información, y el simplificado muchas veces se deja ahí como un mecanismo para poder obtener información rápida. De pronto, les pongo un ejemplo. Cuando llegamos a registrarnos, que vamos de visita a algún corporativo y de pronto estará el módulo de recepción y registro, nos dicen, sí, cómo no, por favor, regístrese en este libro, o en algunos esquemas un poquito más sofisticados nos capturarán información y hasta tomarán foto nuestra al acceso del edificio, ¿no? Entonces ahí se pone a la vista este aviso simplificado. ¿Para qué? Para que estas personas visitantes de ese corporativo sepan para qué va a ser utilizada la información. Entonces, este mecanismo que pareciera fácil, que pareciera sencillo, que es el aviso de privacidad, es lo que finalmente nos va a estar dando este paraguas de cómo vamos a obtener la información y lo más relevante, ¿qué vamos a hacer con la información? ¿A quién se la vamos a transmitir? ¿Y para qué vamos a usar la información o los datos, tanto personales como personales sensibles del cliente, que nos diga la información? En términos generales, el aviso de privacidad, y esto es una práctica, insisto, una práctica muy estándar, incluso con la regulación europea, lo que se busca es que en el aviso el cliente o quien divulga, la persona que divulga la información sepa a quién se le está dando, entonces que tenga los datos de identidad de la persona que va a detentar su información, qué datos se van a dar. Si hay algún dato sensible que se esté proporcionando, deberá identificarse como tal. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué pasa si de pronto el cliente ya no quiere dar a conocer su información? En el aviso de privacidad tendremos que dar todos esos mecanismos. ¿Cómo se van a transferir los datos? ¿A quiénes se le van a transferir los datos? Y un elemento importante y que es común y se llama así en todas las latitudes es ¿qué medios o qué procedimientos tiene el titular de los datos para ejercer sus derechos ARGO? ¿Qué son los derechos ARGO? Acceso, rectificación, corrección u objeción u oposición de que se maneje su información o sus datos personales. Eso debe de estar en el aviso, desde luego. Y finalmente, deberá de preverse en el mismo aviso cómo es que le estarán dando a conocer al titular de los datos, pues cualquier cambio, cualquier actualización que se pudiera dar en el aviso de privacidad. Ya comentábamos ahorita, iba a ser una práctica que ha costado un poco de trabajo, sin embargo, el derecho lo ha tutelado bastante bien. Es cómo le puede hacer cualquier titular de datos personales para ejercer los derechos ARGO. ¿A quién acude? ¿Dónde acude? ¿Lo hace por escrito? ¿Por qué medios? Para poder hacer valer ese derecho que tiene. Y la experiencia nos ha dicho que la autoridad, por lo menos aquí en México y en algunas otras latitudes, ya ha hecho labores no solo de inspección, sino incluso correctivas y de sanción para validar el debido o correcto ejercicio de los derechos ARGO de los particulares de las personas con los particulares que detentan la información. Así las cosas, aquí en México, solo por poner un ejemplo, es una autoridad la que tiene la rectoría en materia de protección de datos personales. Para nosotros es el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, y quien tutela toda esta cadena o toda esta trama de información personal, de información de datos personales de los particulares. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esto está en su proceso de madurez, desde luego, y así irá madurando en las demás latitudes.
Dolió, la experiencia en México fue dolorosa de pronto porque las empresas no necesariamente, o los particulares no necesariamente estaban preparados para tener todo este despliegue de avisos, para ser incluso conscientes de en dónde estaban manejando, manipulando información. Se volvió incluso un tema de conciencia empresarial para el manejo de la información de los clientes. Temas tan sencillos o tan triviales como no ver escritorios llenos de información de clientes que de pronto no se archivaban y se quedaban en las oficinas. Es muy sensible, es muy sensible. Aquí en México hemos tenido ya grandes multas en todos los sectores, desde luego en el sector financiero, bancario, pero también en el sector asegurador, por no hacer un manejo adecuado de los datos, por no tener de manera adecuada el aviso de privacidad, por no informar las finalidades. Ya se están viendo todas estas acciones de inspección y vigilancia del regulador. Es un tema, como les decía, de madurez, que en la práctica tendremos que ir reforzando, porque aún y cuando pensemos, ok, creo que ya estoy en sintonía con la norma, de pronto va a haber ahí algo que tenemos que estar previendo. ¿Y cómo se hace? Normalmente las empresas, los particulares que obtienen la información, nombran a un responsable dentro de la organización del manejo de la protección de los datos personales. Y vamos encaminados a reforzar cada vez más esto, a tener todavía mejores prácticas en el tema de aviso de privacidad. Esto no es obstáculo de pronto para que en la ilicitud de pronto se puedan mover temas de bases de datos, etcétera. Sin embargo, lo que se busca es fortalecer desde luego la tecnología para evitar fugas de información, para dar un tratamiento adecuado de la información y para allá va la tendencia, ¿no? Para tratar de evitar de ser vulnerados en los repositorios de información de los particulares. Este es un panorama muy, muy general que desde luego Giovanni o si alguien más quiere tomar el micrófono para comentar algo al respecto, adelante. Y con este panorama le daríamos entrada también ahora a Isabel, si fuera el caso, con el tema de anti-money laundering. Pero aquí hago una pausa por si alguien quiere agregar algo. Sí, Adriana, buen día con todos. Es importante también el contexto, lo que estamos viendo mucho en las compañías que nosotros asesoramos en la región. Son eventos de cyber, los ciberataques, y justamente uno de los puntos que se evalúa cuando estamos en estos eventos con los clientes es, oye, ¿qué pasó con los datos personales? Y cuando son corporaciones, cuando revisamos cuáles son los servidores que fueron impactados, que están afectados, el principal punto que decimos, se coordinó con el GCO local de cada jurisdicción, cuáles son los potenciales impactos de multas que la compañía podrá ser sujeto porque fue ataque, que tienen que comunicar al regulador. Entonces, como decía Adriana, creo que el desafío también se viene en temas muy vinculados a la seguridad que se va a dar a esos datos cuando tengamos incidentes de seguridad por ataques de cyber que lastimosamente ahora las compañías están muy, muy susceptibles a este tipo de ataques. Eso nomás, Adriana, era para un poco también reconfirmar ese tema que es muy crítico en los actuales momentos. Totalmente cierto y totalmente real lo que acabas de comentar y creo que eso no escapa a una sola jurisdicción, ha pasado en todos lados. Muchas gracias, Giovanni. Y entonces le damos la palabra ahora a Isabel para que nos pueda platicar sobre los temas de anti-money laundering, estas mejores prácticas en el sector. Muchas gracias, Adri. Gracias a todos. Bueno, pues justamente para entrar, ¿no?, en este tema de lavado de dinero, me gustaría recordar un poquito el concepto, ¿no?, de lavado de dinero. Si bien Gafi, ¿no?, este Grupo de Acción Financiera Internacional, por un lado, y en México específicamente en el Código Penal de la Federación, pues viene tanto por un lado la definición, ¿no?, de lavado de dinero y por el otro lado viene pues justamente ya a qué actividades son las que se estarían justamente penalizando o
sí, ¿no? Castigando con cárcel, justamente. Entonces, por un lado, en Gafi menciona que es el procesamiento de las ganancias, ¿no? Que se va a tener por una actividad criminal. Disculpen. Y por otro lado, en este Código Penal, pues ya se especifica a qué actividades criminales nos referimos, ¿no? Entonces viene una lista importante, ¿no? De actividades que es desde la enajenación, el préstamo, la transferencia, el transporte, la inversión, el ahorro, etcétera, de ese dinero de procedencia ilícita, a sabiendas de que es de procedencia ilícita, que aparte vamos a tener una ganancia de ese dinero y que queremos obviamente pues ocultar la procedencia de tal dinero, ¿no? Entonces, yendo con esto, pasamos justamente a estas cifras que son un poco tanto globales como nacionales y un poco también la cifra en Ecuador de este monto de lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel global se lavan aproximadamente 2.6 billones de dólares, ¿no? Lo cual nos representa aproximadamente ya casi un 3% del PIB mundial. Esto pues, son 7 billones de dólares en fortunas escondidas, por ejemplo, también en paraísos fiscales, ¿no? Y hay unos 25.300 millones de pesos en reclamaciones por fraude. Ahora, esto llevado específicamente a México, por ejemplo, tenemos 44 billones de dólares de lavado de dinero y en Ecuador, ¿no? La última cifra es de 3.500 millones de dólares. Entonces, estas cifras en ningún lado las tenemos como fijas o 100% oficiales porque precisamente por su característica de ser una actividad oculta, ¿no? O que dificulta la identificación y el origen de estos recursos, pues es difícil realmente tener un seguimiento específico de estos montos, ¿no? Aquí lo que vale la pena también mencionar es, por ejemplo, que en México se hace una evaluación nacional de riesgos, como lo recomienda Gafi, justamente, y se hace se debería de hacer entre 2 o 3 años aproximadamente. Y en esta evaluación nacional de riesgos, lo interesante con respecto al sector asegurador es que estos salieron calificados como en riesgo medio bajo en los 2 años, ¿no? Tanto en el 2016 como en el 2020 que se realizó en México, ¿no? Entonces, digamos que de entrada, de cara al tema de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no representan un riesgo alto, sin embargo, no exime que estén expuestos, evidentemente, al lavado de dinero, ¿no? Por supuesto, y financiamiento al terrorismo. Y de este lado, pues vienen, por ejemplo, las modalidades más usadas para engañar al sector, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las pólizas de vida, ¿no? Que tienen un componente de inversión o un componente de ahorro y que son a veces obtenidas para sicarios o personas que están obviamente muy expuestas constantemente pues a la muerte, precisamente por el tipo de negocios a los que se están enfrentando, ¿no? Se hacen reclamaciones también parciales de las pólizas o incluso totales, ¿no? Protegen los bienes de daños patrimoniales también. Hay también para componentes de fianzas y principalmente aquí vale la pena mencionar que Gafi justamente hizo una guía para elaborar una metodología de enfoque basado al riesgo, que para allá les voy a platicar un poquito el cambio, al menos en la regulación en México. Como Adri ya había mencionado, se implementó, ¿no? O sea, se añadió esta parte importante de un enfoque basado en riesgo y Gafi tiene una guía para esto, ¿no? Y específicamente lo hizo para los seguros con componente justamente de seguros de vida con componente de inversión, ¿no? Que ellos son los que clasifican como que son los de mayor riesgo. Si me ayudas a cambiar de slide, por favor. Creo que ya tengo aquí el control, ¿verdad? Bueno, en el siguiente
justamente para platicarles un poquito a alto nivel cómo fue este cambio en la regulación en México, y no tiene tanto, o sea, fue a partir desde el 2020, ¿no? Por un lado teníamos la ley justamente para las instituciones de seguros, y por otro lado teníamos la ley de las afianzadoras, ¿no? Cada una con su artículo en particular para revisar los temas de lavado de dinero que no estaban tan reforzados en comparación con, pues, con la banca, ¿no? Y justamente en ese año se hace una simplificación o una homologación. Ahora solamente tenemos una sola regulación, ¿no? Que es la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en un único artículo, ¿no? En el 492, donde viene ya todo este reforzamiento para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? Y justamente yo les diría que de los dos principales apartados, y que son los que estamos aquí abordando, pues es precisamente uno, la integración de un enfoque basado en riesgos, y dos, la parte del reforzamiento de la identificación del cliente y conocimiento del cliente, ¿no? Y por tanto su monitoreo. Entonces, sí vamos a entrar aquí como al lavado de activos. Si me regresan al anterior, por favor. Justamente en la identificación y conocimiento del cliente, pues se deben de tener justamente varias de estas políticas incluidas en un manual de cumplimiento para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Justamente. Y aquí lo importante, pues, es tener una integración de expedientes, y aquí vale la pena mencionarles que dentro de las auditorías de PLD que hemos generado en ciertas instituciones de seguros, las principales áreas de oportunidad que tienen es justamente en la generación o integración, mejor dicho, de los expedientes, ¿no? Entonces no lo tienen por completo, no los actualizan con la periodicidad debida, o incluso ya no se actualizan en realidad. Y también muchas veces no se tienen expedientes cuando estamos hablando de personas con régimen simplificado, ¿no? Entonces ni siquiera le tienen ningún tipo de documento. Entonces esto se ha identificado en estas auditorías, ¿no? Por ejemplo. La otra parte importante es la conservación de expedientes, que va a 5 años, perdón. Y y lo que se debe de guardar en un periodo de 10 años es todo lo que tenga que ver con la información de las operaciones inusuales, o si tuvieron algún hit, ¿no? Contra las listas de personas bloqueadas o listas negras conocidas normalmente. Si lo cambiamos, por favor. El otro apartado importante que se modificó es los reportes de operaciones. Más que el apartado del reporteo, pues es justamente también los umbrales, que vamos a ver más adelante. Pero aquí las aseguradoras deben de remitir a la Secretaría de Crédito, de Hacienda y Crédito Público en México, ¿no? Reportes regulatorios de operaciones relevantes, que son aquellas que sean iguales o mayores a $7,500. Las operaciones inusuales, aquellas que crucen el umbral justamente y por tanto pues se identifique que hay algo diferente a lo habitual de la transaccionalidad de la persona, ¿no? Y también puede ser que esta persona haya tenido este hit contra las listas negras, como decíamos, ¿no? Y en ese caso, pues se tiene que generar un reporte adicional, que es el reporte de 24 horas, ¿no? Y finalmente las operaciones internas preocupantes, que es cuando se realiza a través de un empleado, cualquier accionista, directivo, apoderado, que pudiera parecer favorecer o encubrir algún tipo de este tipo de operaciones, ¿no? Si cambiamos, por favor. Y aquí vienen básicamente un poco los umbrales que se modificaron de la regulación original a la siguiente, cuando ya se homologó justamente. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas agrupaciones de las operaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en las operaciones inusuales se tenía un límite de $10,000, que era un poco más alineado a lo que el propio Gafi proponía, ¿no? O recomendaba, pero ya lo homologaron a lo que también realiza banca. Y ahora el umbral está
en $7,500, ¿no? Sumados, obviamente, en un mes calendario. Y otros límites también pues ya ponen un tope para el ahorro y para temas de fianzas, ¿no? Sí, podemos cambiar, por favor. El otro apartado importante es que se deben de tener estructuras internas. Esto, si bien es como la segunda línea de defensa, déjenme llamarlo así, aunque ya no es como lo más utilizado, ya solo es la segunda línea, pero vaya, vamos a tener por un lado el Comité de Comunicación y Control y por otro lado el oficial de cumplimiento, ¿no? Ambos nos van a ayudar a soportar pues las actividades que mencionamos anteriormente y ya pues a que se dé cumplimiento pues justamente de esta metodología, ¿no? De evaluación de los riesgos, de las integraciones de los expedientes, los criterios para la clasificación de los clientes. Entonces, por un lado, el oficial de cumplimiento elabora y presenta aprobación y el comité de control, entre otras funciones, pues tiene justamente el estar enterado y el aprobar estas metodologías, ¿no? Y luego vendría una tercera línea, que ya es la de auditoría interna, y entonces justamente ese resultado que generara el auditor interno, pues ya podría pasarle la información o el resultado al Comité de Comunicación y Control. Ahora, en México, para realizar esta metodología de evaluación de riesgos, que vamos a pasar más adelante, deben considerar, gracias, tomar la evaluación nacional de riesgos que les comentaba hace un inicio, ¿no? Entonces, debe de estar alineada. Entonces, si vamos a suponer que el sector asegurador hubiera salido en un nivel de riesgo alto, entonces hubiera tenido que reforzar mucho más, pues, todos sus controles, ¿no? Para mitigar esta parte. Entonces, ¿qué nos pide una metodología de enfoque basada al riesgo? En pocas palabras es que a mayor riesgo, mayor presupuesto para invertir ahí, mayor esfuerzo y mayores controles, ¿no? Mayor monitoreo también. Y básicamente, ¿qué es lo que deberíamos de estar considerando? Pues se debe de considerar el total de los productos de la aseguradora, el total de los servicios, el total de los clientes, los países y áreas geográficas. Recordemos bien que aquí también ya se pide la geolocalización a través cuando estamos haciendo alguna transacción en tu celular o, ¿no? Entonces ya nos identifican en dónde estamos. Entonces también se debe de considerar esto, ¿no? Las transacciones y el canal de envío o distribución. Y ahora, obviamente, se va a... ¿Para qué? Pues para que le demos un peso a todos estos, ¿no? Junto con los riesgos inherentes que tenga, las características inherentes que tenga la persona. Y entonces ya podríamos tener al final como tal, un riesgo específico por cada uno de los clientes, el cual debe de actualizarse por esta transaccionalidad cada 6 meses para identificar si necesitamos moverlo de nivel de riesgo o continúa en el mismo, ¿no? Y ahora, estas consideraciones para la metodología de evaluación de riesgos, no, lo que necesita asegurar es que no haya inconsistencias entre la información de los resultados de esta metodología, que es la que les decía que se realiza también en una auditoría interna o a través de un auditor externo, o bien y la información que generen sus sistemas automatizados. Entonces deberían de estar cuadradas las dos, en realidad. Y si no, pues justamente o tenemos que hacer un tuneo o una modificación en nuestros ajustes, en nuestros sistemas automatizados o en nuestra información, ¿no? Y finalmente, esto es importante que se debe de considerar en un periodo no menor a 12 meses. Y yo creo que eso sería como lo principal de los cambios que tenemos y dejamos el espacio para si tienen preguntas. Sí. Gracias, María. Muy completa tu presentación. Solamente en relación al tema de protección de datos, si Adriana nos pudieras comentar un poco operativamente
cuáles han sido los desafíos que han tenido las compañías que han implementado estas mejores prácticas en términos de protección de datos. Y tendría también una consulta para ti, María, en relación al tema de administración integral de riesgos. ¿Qué tanto más se han visto afectadas las unidades por la implementación de estas nuevas normativas de anti-money laundering que están eh, adaptadas o adecuadas a alineamientos internacionales? Te cedo la palabra, Adriana, y después volvemos contigo, María. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Y la verdad es que tocaste un tema fundamental para el caso de datos personales. Derivado de toda esta reforma, la verdad es que sí se han tenido que tomar muchas medidas al interior de las organizaciones y en general de los particulares que recaban la información. Por ejemplo, se han tenido que replantear estructuras dentro de las organizaciones para designar a este funcionario que va a ser el encargado de tutelar todo el proceso que lleva el recabar la información, custodiar la información, mantenerla en repositorios y después poderla transferir en los términos del aviso de privacidad. Esa es una, que sí hubo un impacto en la estructura de las empresas. También se tuvieron que rediseñar procesos o incluso lanzar nuevos procesos que no se tenían. Por ejemplo, ese responsable de la protección de datos personales tuvo que ver toda la cadena de data privacy dentro de la organización y entonces el proceso desde que se recaba la información hasta que se custodia y se guarda en los repositorios, todo eso tuvo que ser reglamentado al interior de las organizaciones. Y creo que el punto tal vez más doloroso o más costoso es la implementación de herramientas tecnológicas que les permitan la salvaguarda de la información y desde luego la tutela de la información durante todo el camino. ¿Por qué? Porque la tecnología, y lo comentaba Giovanni, la tecnología es un factor importante. Debe de mantener información cifrada, confiable, fidedigna y sobre todo guardarla de ataques que pudiesen provenir desde el interior de la organización o del exterior de la organización. Entonces, la parte tecnológica se ha vuelto relevante para todo este tema de data privacy. Eso sería lo que yo tendría que comentar. Gracias, Adriana. Y volvemos contigo, María, en relación al tema de la afectación del área de administración integral de riesgo de las compañías de seguro. Sí, sí, pues aquí efectivamente ha tenido un impacto en que han tenido evidentemente pues mayor trabajo, ¿no? Al tener que integrar también esta parte de la revisión del enfoque basado en riesgos, cuando, sin embargo, creo que se mitiga, ¿no? Cuando a nivel empresarial, digamos, se puede tener menores pérdidas financieras. Por ejemplo, si lo vemos con que pues ya no vamos a estar haciendo transaccionalidad con clientes, ¿no? Que no deberían de estar en ¿no? En nuestra institución, o justamente incluso por multas, ¿no? O por sanciones que también nos estarían realizando. Entonces, yo creo que evidentemente de entrada, pues tienen un poco de mayor trabajo, sí, pero creo que ha sido como para beneficio de las instituciones y que cada vez se va a ir viendo más reforzada esta parte, ¿no? Así como lo recomienda justamente Gafi. Y yo creo que para allá, hacia allá vamos, ¿no? A identificar justamente estos beneficios. Gracias. Sí, y lo que mencionas, María, está muy alineado con uno de los pilares de Solvencia 2 que tiene que ver con la gobernanza y la administración integral de riesgo en el sector seguro, ¿no? Entonces, como que la función de AML o todo lo que tenga que ver con lavado de activos precisamente encaja entre esos pilares de Solvencia 2, que es la regulación europea, que de hecho lo siguen muchas compañías de seguros en Latinoamérica, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios. Mariela, nos quedan unos minutos Sí. para
preguntas y respuestas y poder hacer el cierre. Sí, bueno, estamos chequeando. Al momento no tenemos preguntas. Sin embargo, bueno, les agradecemos muchísimo a tanto a Adriana como a María Isabel por esa excelente explicación, esa clara explicación. Y también agradecemos a todos quienes nos acompañan constantemente en todos nuestros webinars. Esperamos que los contenidos que se han desarrollado en este evento sean valiosos, sirvan para las discusiones dentro de sus compañías. Tenemos una pregunta que nos acaba de enviar Isaac Rivas. Dice, si estos modelos del sistema de gestión de protección de datos provienen de alineamientos europeos, ¿se ha considerado algún mecanismo para que esta implementación dentro de las sociedades latinoamericanas no resienta y desacelere el progreso del sector asegurador a nivel económico y comercial, considerando que los mercados están evolucionando a nivel informativo? Más o menos, parece que Sí, Adriana. Ujú. sí, ahí le cedo ya la palabra a mi equipo, pero lo que te pudiera comentar, Isaac, de lo que conozco aquí en México, es que Solvencia II ciertamente se implementó en el 2016, en el mismo año que entró en vigencia en Europa. Sin embargo, hubo una tropicalización, una adaptación al contexto regulatorio en México, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que es como una Solvencia II mexicana, obviamente conteniendo la esencia de Solvencia II, pero los diferentes pilares se han como que adaptado a la regulación local, ¿no? Entonces, sí es Ujú. un tema que se ha considerado y que sería una de las recomendaciones que nosotros daríamos al ente de control en Ecuador y al sector asegurador en general, ¿no? Como que sí hay que contextualizar un tanto. No sé si mi equipo quiere complementar algo. Totalmente de la mano con lo que acabas de decir, Johnny. Y finalmente, el tema de protección de datos personales en Europa está tutelado, lo conocemos coloquialmente como GDPR, ¿no? Estas normas GDPR, como bien dices, sí se han permeado, sobre todo cuando el corporativo está en Europa y filiales, oficinas de representación ya están en otras latitudes, se va permeando, pero se va adecuando, se va aterrizando a las necesidades regulatorias y al ambiente regulatorio existente en la localidad. Pero lo que decimos que es armónico es porque se rige por los mismos principios, porque tutela la misma información, porque los estándares son los mismos, pero desde luego aterrizado a la regulación local, ¿no? Chévere. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces esa era la inquietud que teníamos, además de las dos que ya nos había comentado Johnny. Una vez más, a nombre de FEDESEC, Johnny, queremos agradecerles a todos ustedes, a la firma de Ernest Young, que siempre está de la mano con FEDESEC trabajando en estos temas de gran relevancia para nuestro sector. Agradecemos a todos por su participación y su presencia y les invitamos pues a que en los días siguientes visiten nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar este contenido y también que visiten nuestra página web donde también van a encontrar información del sector muy importante para todas sus actividades. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse y que tengan un lindo día, una buena tarde. Gracias, buen día a todos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, muy día. buen día a todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.